Historia 1. En el corazón de las montañas Apalaches, encajado entre los altos pinos y los valles brumosos, se encuentra el pueblo olvidado de Ravenwood. Una vez una comunidad próspera, Ravenwood ahora se erige como un recordatorio fantasmal de su antigua gloria, sus calles desiertas y sus edificios desmoronándose en ruinas. La leyenda cuenta que Ravenwood fue maldecido hace siglos por una bruja vengativa, quien lanzó un hechizo sobre el pueblo después de ser agraviada por sus habitantes. Desde entonces, se dice que los espíritus de los difuntos deambulan por las calles por la noche, sus gritos angustiados resonando a través de los edificios vacíos. A pesar de las advertencias de los lugareños, un grupo de exploradores urbanos decidió aventurarse en Ravenwood en busca de emociones y aventuras. Armados con cámaras y linternas, se dispusieron a descubrir los secretos del pueblo abandonado, inconscientes de los peligros que acechaban en sus sombrías profundidades. Al cruzar el umbral hacia Ravenwood, un viento frío susurró a través de las calles desiertas, enviando escalofríos por sus espaldas. El aire estaba cargado con el olor de la decadencia y el silencio solo era interrumpido por el crujir de los viejos maderos y el ulular distante de un búho. Su primera parada fue el asilo abandonado en las afueras del pueblo, cuya fachada en ruinas era un testimonio del sufrimiento que alguna vez tuvo lugar dentro de sus paredes. Mientras exploraban sus corredores laberínticos, sintieron el peso del pasado aplastándolos, como si los espíritus de los pacientes todavía estuvieran atrapados dentro de sus confines. Al caer la noche, se dirigieron a la plaza del pueblo, donde el antiguo juzgado se alzaba como un espectro en la oscuridad. Fue allí donde encontraron por primera vez los fenómenos sobrenaturales por los que Ravenwood era famoso. De repente, el aire se llenó de una niebla de otro mundo y el sonido de risas fantasmales resonó en la plaza. Aterrorizados, los exploradores huyeron hacia el edificio más cercano, buscando refugio de la fuerza malévola que se había desatado sobre ellos. Pero los horrores de Ravenwood no eran tan fáciles de escapar. Mientras se adentraban más en el pueblo, se encontraron con apariciones de residentes fallecidos hace mucho tiempo, sus rostros retorcidos en agonía y sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Desesperados por escapar de la pesadilla que los había envuelto, los exploradores intentaron encontrar el camino de regreso a la seguridad del mundo exterior. Pero Ravenwood parecía tener otros planes para ellos, sus calles retorciéndose y cambiando como un laberinto diseñado para mantenerlos atrapados en su agarre. Con cada hora que pasaba, su miedo crecía y su cordura comenzaba a desvanecerse. Algunos afirmaban escuchar voces susurrando en la oscuridad, mientras que otros juraban que veían figuras sombrías acechando en las esquinas de su visión. Al amanecer sobre Ravenwood, los exploradores emergieron del pueblo, sus mentes destrozadas por los horrores que habían presenciado. Juraron nunca volver al pueblo maldito, pero sabían que los recuerdos de esa fatídica noche los perseguirían por el resto de sus días. Historia 2. En lo más profundo del desierto de Mojave se encuentra el desolado pueblo de Ashen Hollow, un lugar olvidado hace mucho tiempo por la civilización. Una vez, una bulliciosa comunidad minera, Ashen Hollow, fue abandonada hace décadas cuando las vetas de mineral precioso que la sustentaban se agotaron. Ahora, todo lo que queda son edificios en ruinas y una sensación de malestar que pesa en el aire. La leyenda cuenta que el pueblo fue maldecido por los indígenas que una vez llamaron hogar a estas tierras, enfadados por la profanación de sus tierras sagradas por parte de los codiciosos mineros. Colocaron un hechizo sobre Ashen Hollow, maldiciéndolo para que estuviera eternamente embrujado por los espíritus de aquellos que habían perecido en sus minas. A pesar de las advertencias de los lugareños y la siniestra reputación del pueblo, un grupo de buscadores de emociones decidió explorar Ashen Hollow, atraídos por la promesa de aventura y la oportunidad de descubrir sus oscuros secretos. Armados con cámaras y equipo de acampada, se adentraron en el desierto, decididos a desentrañar los misterios del pueblo abandonado. Al acercarse a Ashen Hollow,
fueron golpeados por el inquietante silencio que parecía cubrir la zona, roto solo por el aullido distante del viento. El pueblo mismo parecía congelado en el tiempo, sus edificios desgastados por años de abandono y sus calles cubiertas de maleza. Su primera parada fue la antigua mina en el borde del pueblo, su entrada abierta como una boca en la tierra debajo. Ignorando las advertencias pintadas en las paredes, se adentraron, sus pasos resonando en las húmedas paredes de piedra. Pero a medida que se adentraban más en la mina, comenzaron a sentir como si estuvieran siendo observados. Las sombras bailaban al borde de su visión y extraños ruidos resonaban a través de los túneles, como los gemidos de los muertos. Emergiendo de la mina, se dirigieron al corazón de Ashen Hollow, donde los edificios abandonados se alzaban como silenciosos centinelas contra el cielo del desierto. Fue allí donde encontraron los primeros signos del pasado embrujado del pueblo. Las puertas se cerraban por sí solas y los objetos se movían como guiados por una mano invisible. Los puntos fríos permanecían en el aire y la sensación de ser observados se hacía cada vez más fuerte. Al caer la noche, acamparon en el salón abandonado, sus nervios destrozados y sus sentidos en alerta máxima. Pero el sueño era esquivo, ya que extraños sonidos resonaban por el edificio y las sombras bailaban en las paredes. En plena noche, fueron despertados por el sonido de pasos resonando por las calles vacías. Mirando por las ventanas, vieron figuras moviéndose en la oscuridad, sus formas indistintas y sus movimientos antinaturales. Aterrorizados, intentaron huir del pueblo, pero Ashen Hollow parecía tener otros planes para ellos. Las calles se retorcían y giraban, llevándolos en círculos y bloqueando su escape en cada turno. Con cada hora que pasaba, su miedo crecía y su cordura comenzaba a desvanecerse. Algunos afirmaban ver los fantasmas de los mineros que habían muerto en las minas del pueblo, sus rostros retorcidos en agonía y sus ojos ardientes con una luz sobrenatural. Al amanecer sobre Ashen Hollow, los sobrevivientes emergieron del pueblo, sus mentes destrozadas por los horrores que habían presenciado. Juraron nunca regresar al pueblo maldito, pero sabían que los recuerdos de esa fatídica noche los perseguirían por el resto de sus días. Historia 3. En el corazón del desierto de Nevada yace la abandonada ciudad de Ashen Hollow, un lugar olvidado por el tiempo. Una vez una bulliciosa comunidad minera, Ashen Hollow fue abandonada de la noche a la mañana cuando la mina se secó, dejando atrás calles vacías y edificios en ruinas. Pero hay más en Ashen Hollow de lo que parece. La leyenda cuenta que la ciudad fue maldecida por un grupo de chamanes indígenas que fueron expulsados de sus tierras por los mineros. En represalia, colocaron un hechizo sobre la ciudad, asegurando que siempre estuviera embrujada por espíritus vengativos. A pesar de las advertencias de los lugareños y la siniestra reputación de la ciudad, un grupo de buscadores de emociones decidió explorar Ashen Hollow, ansiosos por descubrir sus secretos y documentar evidencia de lo sobrenatural. Armados con cámaras y equipo de caza de fantasmas, se adentraron en el desierto, donde la ciudad yacía escondida entre las dunas de arena. Al entrar en las calles abandonadas de Ashen Hollow, fueron golpeados por el opresivo silencio que parecía envolver la ciudad como un sudario. Los edificios se alzaban sobre ellos como silenciosos centinelas, sus ventanas tapiadas y sus puertas selladas. Su primera parada fue el viejo salón, cuyo letrero descolorido oscilaba inquietantemente en la brisa del desierto. Mientras exploraban su polvoriento interior, comenzaron a escuchar extraños ruidos que resonaban a través de los pasillos vacíos, el sonido de risas y música de una época pasada. Sin desanimarse, los buscadores de emociones continuaron, ansiosos por descubrir más evidencia del pasado embrujado de la ciudad. Se dirigieron a la iglesia abandonada, donde encontraron los espíritus de adoradores muertos que habían perecido en un trágico incendio hace muchos años. Sus llantos lastimeros resonaban a través de los bancos vacíos, enviando escalofríos por la espalda de los exploradores. Al caer la noche, acamparon en la plaza de la ciudad, con sus tiendas plantadas entre las ruinas derruidas del antiguo juzgado. Pero su descanso fue breve.
ya que extrañas sombras bailaban en las paredes de sus tiendas y apariciones fantasmales aparecían en la oscuridad. En plena noche, vieron los espíritus de los mineros emergiendo de las profundidades de la antigua mina, sus rostros retorcidos en agonía y sus cuerpos cubiertos de hollín y suciedad. Algunos afirmaron haber visto al fantasma del chamán que había maldecido la ciudad, sus ojos ardiendo con una luz malévola mientras los observaba desde las sombras. A medida que pasaba la noche, los espíritus se volvieron más agresivos, atormentando a los buscadores de emociones con visiones de sus miedos más oscuros. Algunos fueron llevados a la locura, sus mentes rotas por el implacable asedio del terror sobrenatural. En un intento desesperado por escapar, los buscadores de emociones restantes huyeron al desierto, con el corazón latiendo de miedo. Pero Ashen Hollow parecía tener otros planes para ellos, ya que la arena se desplazaba bajo sus pies, tragándolos y arrastrándolos hacia abajo en las profundidades de la tierra. Perdidos y solos, tropezaron con un laberinto subterráneo oculto bajo las dunas del desierto. Sus túneles retorcidos los llevaban más profundamente en el corazón de la oscuridad. Y mientras deambulaban por la oscuridad, se dieron cuenta demasiado tarde de que no estaban solos. En las profundidades del laberinto se encontraron con una criatura como ninguna otra que hubieran visto, una abominación monstruosa nacida del pasado maldito del pueblo. Con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre ellos, sus garras afiladas desgarrando carne y hueso. En un frenesí de locura y desesperación, los buscadores de emociones lucharon por sus vidas, pero fue inútil. La criatura era imparable, una fuerza implacable de destrucción impulsada por la antigua maldición que había plagado a Ashen Hollow durante siglos. Y mientras el sol salía sobre el desierto de Nevada, la ciudad de Ashen Hollow permanecía oculta bajo las arenas, sus secretos enterrados profundamente en la tierra, esperando que las próximas almas desprevenidas tropezaran con sus calles malditas.